Hola, bienvenidos a Crónicas de un Debray Anunciado. Soy Diego, soy escritor. Y no sé si se han dado cuenta, pero hemos perdido el arte, o se está perdiendo el arte de la exageración en las historias. Espérenme. Aquí me refiero con esto. Hemos llegado a un momento en donde la exageración se ha vuelto infantil, o sea, ha empezado a ver como algo infantil. No en muchos casos, en muchos casos sigue habiendo el arte de exagerar una historia hasta el cierto punto que es tan exagerada que es divertida, pero se ha perdido el arte de hacerlo bien. Existe esta como... ¿Cómo explicarlo? Desdén hacia las cosas grandes, hacia las cosas bigger than life, que no sé de dónde viene. Posiblemente del simple hecho de que estamos viviendo tiempos muy difíciles y ya pues es difícil poner algo exagerado que sea bien, algo over the top que pegue bien. Pero hay casos que lo hacen, que lo siguen haciendo bien y casos que lo están haciendo mal. Un caso que lo hizo mal es, por ejemplo, hmm, las películas de DC, aun si no estamos contando la de James Gunn, sobre todo El Escuadrón Suicida, la primera del Escuadrón Suicida, muy mala película. Y es una exageración mala. Una exageración buena sería Tekken 8. Así que vamos a hablar de eso. El Escuadrón Suicida, ¿por qué es mala película? Tiene una de las peores interpretaciones del Guasón jamás hechas gracias a Jared Leto. Es muy mal Guasón, muy mal personaje. El diseño está mal, está malo para hacer el Guasón, pero sobre todo es mucho estilo y poca sustancia. Para ser algo exagerado bien, tienes que tener los fundamentos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente pesados, para que puedan aguantar todo lo que le vas a ir tirando y sumando por la exageración. Si no tienes eso fuerte o esos fundamentos respetados o esas reglas bien entendidas, obviamente la exageración se va a sentir payasa, se va a sentir mala. Y es justamente lo que vemos en el Escuadrón Suicida. En el Escuadrón Suicida, la mayor parte de la película es pura introducción. Nos están presentando a cada personaje como si fueran esos personajes de grandes historias, con grandes backgrounds y todo. Y aunque sí lo son en la vida real, o sea, en los cómics y todo eso, para la película eso no tiene sentido. Se pasan tanto tiempo introduciendo a los personajes que a veces se les olvida cuál es la trama principal, que es detener a Enchantress. Visualmente las introducciones son muy variadas, muy bonitas. Cada personaje tiene como un logo personalizado, un sting musical, sus propias tramas y todo. Pero pierden cuando fuera de todo eso, cuando fuera de todas las introducciones de cada historia personal, le ponen una historia central contra un villano que lo puede destruir todo, que aparte de todo tiene el problema con Amanda Waller y todos los de Task Force X y todo eso, que como nunca, como la película intentó ser tanto, se exageró tanto en lo que podía hacer, en lo que podía cargar, que se derrumbó bajo su propio peso. Es decir, es una película de ensamble, pero se tarda tanto en presentar a los personajes de manera individual que el ensamble no tiene tiempo de brillar o relacionarse en sí misma. Intentan venderte que la villana es como este peligro de todo el mundo, pero al final de cuentas el jefe final es el hermano de la mala y pues aunque sí visualmente las transformaciones entre June Moon y Enchantress son visualmente muy bonitas, o sea, el Escuadrón Suicida es visualmente muy bonito. No me acuerdo si lo hizo Zack Snyder. Si lo hizo Zack Snyder explicaría por qué visualmente tiene un lenguaje tan gráfico en ese sentido. Es de las pocas cosas bien que hace Zack Snyder. Pero extrañamente lo que más le pasó a Suicide Squad, la primera película, no exageró lo suficiente. Y sé que se oye muy raro con todo lo que he dicho antes, así de que
No, de que no de que las fundaciones no eran suficientemente fuertes para la exageración y todo eso. Sí, pero cuando llega un momento en el que si te, te cometes a exagerarlo todo, las fundaciones se vuelven, la exageración se vuelve la propia fundación de la historia. Y se te perdona muchísimo más de lo que haces, muchísimos más errores que con los que antes te podían colgar o funar en el sentido de esto es estúpido. Porque como la premisa es la exageración, se te lo permite. Que es mucho, por ejemplo, la máscara de Jim Carrey, el propio El Escuadrón Suicida segunda parte, o la de James Gunn. Usualmente películas de comedia que son, vamos a ir subiendo la línea hasta donde podamos. Las memorables son las que exageran tanto que, como dije, la fundación se vuelve la exageración. Lo cual también seguimos cumpliendo la premisa del inicio de los pilares son lo suficientemente fuertes para soportar el peso. Por ejemplo, en la nueva de Suicide Squad, en la segunda parte, aunque tienen la comodidad de que es en el mismo mundo, es la misma Harley Quinn, Margot Robbie, que conecta las dos películas y todo, en lugar de intentar como exagerado pero realista, que es lo que intentó hacer la primera película de, sí, todas esas exageraciones con demonios y cosas así, pero aún así, este drama humano que todo, bueno, drama humano, Zack Snyder no sabe escribir películas, y todo eso no sucedió. En la segunda es, vamos a hacer un lenguaje visual tan exagerado que los personajes y los personajes los vamos a llevar a cumplir a ese nivel de exageración, pero también lo vamos a balancear con personajes más realistas, pero que no son realistas. Vamos a ver el equipo. Iniciando la película de The Suicide Squad, hacen una mini parodia de la primera película introduciéndote a todos estos personajes. Regresa Capitán Boomerang, regresa Harley Quinn, bla bla bla. Llegan a la isla, hay un traidor, matan a todos menos a Harley Quinn, que es secuestrada. Y luego nos presentan al verdadero equipo, bueno, al resto del verdadero equipo principal en esta película. Bloodsport, Ratcatcher, King Shark, Peacemaker ay, el de las fichas, ¿no? Y no es The Spot, Polka Dot Man. Y ya nos llevan a la introducción de ese equipo, pero en lugar de tardarse casi una hora en presentárnoslo, nos lo presentan ya formando el equipo, no cómo fueron atrapados, cómo fueron interrogados, cómo fueron todo, no. Ya sabemos la premisa, ya nos mostraron la premisa de alguien atrapado, le recuerdan lo que hace, fallan y blam, ya, setting. Algo muy James Gunn y Edgar Wright, que es los time o cuando presentas en una película en un lugar aparece como una carta o unas letras que dicen Mumbai, quién sabe qué. Las películas de James Gunn y Edgar Wright visualmente siempre intentan hacerlo de manera más diegética, es decir, que sean parte del mundo, que es lo que vemos en The Suicide Squad, en Baby Driver, en muchas otras películas. Ahí está la exageración. La exageración está presente en lo visual. Tenemos personajes como Peacemaker, que es básicamente el Capitán América jingoísta. Tenemos a Polka Dot Man, que es una persona que quiere morir, que ve a todos como si fueran su madre y lanza puntitos de colores que destrozan todo. A Ratcatcher, que controla todas las ratas con una lámpara. Bloodsport, que crea cualquier arma con su traje y puso a Superman en cuidados intensivos. Harley Quinn, y ahí los personajes en sí son exagerados. Te ponen el realismo con un solo personaje, en la relación de un solo personaje, que es Bloodsport, el que está ahí y lo obligan a meterse al equipo, a poner su vida en riesgo, porque su hija la pueden meter a la cárcel ignorando la edad de 18 años y siendo un juicio como adulto. Eso es algo muy pesado en la realidad, porque sucede, porque el sistema de prisión de los Estados Unidos eso es horrible. Pero es el primer dejo de realismo que vemos. Los personajes en sí son exagerados, todo es exagerado. Pero luego, spoilers, vemos la verdadera misión de Peacemaker, que era asegurarse de que todo lo que los Estados Unidos hizo en esa isla no saliera a la luz para proteger
el lugar diplomático o los secretos de Estados Unidos cuando experimentaron con niños con esta alienígena Starro, el Conquistador, todos esos problemas que es Guantánamo Bay, o sea, lo pueden checar, existen en la vida real. En caso tenemos dos fuertes dejos de realismo en el background de todo lo exagerado de la película. Y por eso funciona, porque la exageración visual, los personajes tan grandes, tan exagerados, todo, es la fundación. Lo demás es un extra. No intentan hacer que este tipo de problemas psicológicos o de algo cargue a toda la exageración. ¿Por qué? Porque entiende que lo que está haciendo es exagerado, entiende que lo que está haciendo es over the top. Así que por eso la segunda funciona mucho mejor que la primera, porque no intentaron hacerlo realista. Coño, el jefe final de la película es una estrella gigante alienígena que lanza mini estrellas que te dominan y te unes a la mente colmena. No puedes poner algo realista o algo serio cuando el jefe final es Starro el Conquistador. Uno de la época de bronce de DC. No, de plata, perdón. Y por eso, como dije al inicio, la primera del Escuadrón Suicida es un fallo en la exageración, porque visualmente es exagerada, tiene momentos del tono exagerados, pero intentan contar una historia seria. Cuando en la segunda, la exageración, el over the top es lo principal, pero el trasfondo es serio, no es lo que está cargando todo, es lo que le da sabor y lo que le da matiz a la exageración. Y ahorita hablamos de Tekken 8. Tekken 8 es el octavo juego de una franquicia de juegos de pelea que me gusta mucho. Es posiblemente el juego de peleas 3D. Y es la culminación de una saga que se vino desde el tercer juego, básicamente, que es el duelo entre Jin Kazama y su padre Kazuya Mishima. Tekken es conocido por dos cosas: tener introducciones cinematográficas o de CGI muy impresionantes en sus juegos, tener un soundtrack muy cabrón, no ser sencillo de aprender, pero nunca simplificarse, es decir, los combos son un chingo, los personajes con más historia tienen un chingo de movimientos y cada juego les intentamos meter más. Tiene uno de los techos más grandes en habilidad en la historia de los juegos de pelea después de Killer Instinct y de los viejos Guilty Gear. Y de la historia trágica de este duelo intrafamiliar, de todas las tragedias en el mundo que vienen por estos duelos entre padres e hijos generacionales, está casada con uno de los mundos más exagerados, más sin sentido, más chistosos que existe y funciona. Recap muy general de toda la saga para que entiendan a qué vamos. En el primer juego, el principal no es Jin, es Kazuya. Kazuya es un niño es el hijo de Heihachi Mishima, que es dueño de la corporación militar más grande de todos los tiempos, tan grande que cuando crea un torneo, el mundo se paraliza y ve el resultado de ese torneo. Ese torneo se llama el Rey del Puño de Hierro, y en ese torneo tenemos a boxeadores como karatecas como Paul Phoenix de los Estados Unidos. Tenemos a un ninja extraño armadura que no le conocemos la cara que se llama Yoshimitsu. Tenemos a un robot de combate del Mishima Zaibatsu, la compañía principal, que se llama Jack. Tenemos a diablos, tenemos a Kazuya Mishima, que tiene dentro de sí el gen del diablo que lo permite convertirse en un demonio, pero su papá aún así le puede dar pelea. Y luego nos ponen al oso, a Kuma, que fue un oso entrenado por Heihachi en artes marciales, y luego tenemos a Panda, que es lo mismo pero en artes marciales chinas. Tenemos a ninjas, tenemos a tipos que se teletransportan, tenemos a un exorcista italiano que lanza flechas de energía, tenemos a un robot hecho de madera y uno de metal que con los que practicas. Tienen un velociraptor que pelea boxeo y es exageradísimo. Y de lado a lado tenemos la historia de cómo Heihachi tiró a su hijo de un acantilado. El niño se levantó y buscó venganza, pero cada vez se fue convirtiendo en una versión peor que el papá al tomar control, y luego hizo la compañía opuesta a G Corporation. Y luego tenemos la vida de Jin Kazama, el hijo de Kazuya Mishima, y de Jun Kazama, que nació con el gen del diablo también, pero a su mamá la mató este demonio antiguo que se llama Ogre, pero que no la mató sino la dejó en un coma de 7 años.
y luego él pierde el control de sus poderes y se empieza a volver cada vez más suicida, su voluntad de vivir cada vez se pierde, más se vuelve el presidente de la corporación que lo inició todo, ya estamos hablando del 5 o 6 by the way, y intenta la tercera guerra mundial para despertar al ente que creó el gen del diablo para él matarlo, lo, lo mata pero él sigue vivo y bla 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 bla. Todas esas exageraciones funcionan. ¿Por qué funcionan? Ah, es un juego de peleas. Es presiona los botones y haz cosas que se vean chingonas. Es lo más, es la expresión más pura de un videojuego de pelea. Es la expresión más pura en un videojuego. Presiona combinaciones de botones and watch cool shit happen. Lo que pasa es que, ¿por qué esa exageración ha funcionado? Porque justamente como la premisa es un juego de peleas y los personajes tienen que ser más grandes del que la vida, no, nunca se agarraron al realismo. Es decir, no es como Street Fighter en donde sí es más como una caricatura, pero es más una caricatura tipo G.I. Joe en donde los poderes místicos son pequeños o no tienen explicación o el personaje principal es este ente taciturno que, bueno, es Ryu, que no es el más poderoso, pero no es el principal porque está Guile y se siente más atado a la propia realidad de su mundo que el propio Tekken. O no es como Guilty Gear, que es literalmente vamos a hacer anime en peleas y lo vamos a llevar y básicamente es heavy metal el videojuego de peleas, que aunque sí tiene mucho contexto, mucha historia y tantos juegos y tantos desarrollos e interacciones entre personajes que han hecho cosas complejas, Tekken siempre ha sido vamos a golpear al piso corriendo. Aunque no llega al grado en donde es un juego cómico, o sea, donde no tiene estos dejos tan grandes la historia de comedia como los tiene Guilty Gear, o no tiene como la sensación de lo que haces no importa como las historias de Street Fighter hasta los que vienen después del Alpha 3. Todo lo que sucede en Tekken, o sea, las secuelas de Tekken, escogen un final y ese final es el canon y tiene consecuencias en el mundo. Por ejemplo, de Tekken 1 a Tekken 2, Kazuya derrota a su padre, tira a Heihachi del volcán y se empieza y aunque empezó como bueno pero antihéroe, en el segundo cada vez se está volviendo más malvado. El segundo termina en el final en el que Heihachi regresa, tira a su hijo de nuevo de otro acantilado. Un meme en la familia en Tekken es que la familia Mishima solo puede resolver conflictos tirándose el uno al otro de un acantilado. Y vuelve a tomar el control del Mishima Saibatsu. Kazuya no aparece hasta el 4. En el final del 3, del 2 al 3, es la historia de Jin Kazama, donde Jin derrota al malo, su abuelo lo traiciona y le pega un tiro en la cabeza, despertando el gen del diablo y destrozándolo todo y no sigue volando. En el 4 es regresa Kazuya, Jin derrota, es el final de Jin, de que derrota al abuelo y al padre. En el 5 es que el héroe se vuelve presidente de los malos. El 6 es ya una historia más contada aparte de todo lo que sucede. En el 7 es el duelo final entre Kazuya y Heihachi, gana Kazuya. Y el 8, que es el actual, es el duelo final entre Jin y Kazuya. Lo que hace que la exageración de Tekken funcione también es solo te la presentan, no intentan explicártela. Igual que en la segunda de The Suicide Squad, en donde todo lo que sucede ahí, pues así funciona el mundo, así es como funciona este mundo. Y eso ayuda a que te lo compres. En la primera de The Suicide Squad o en los juegos en donde la exageración es mala, es que te intentan vender muchas reglas y luego las empiezan a romper constantemente. Eso a veces está mal escrita de Suicide Squad. Bueno, Suicide Squad del 2008 creo, no me acuerdo cuándo salió la mala. 2018, no me acuerdo. Y en Tekken funciona porque el simple hecho de que puedes tener un oso como uno de los peleadores y luego un velociraptor es como... Sí, you know what? Sure. Aquí todos hablan su idioma materno, pero todos entienden. Aquí hay una compañía que cuando hace un torneo el mundo se paraliza y ve al torneo desde un inicio. Claro, hay ángeles, hay demonios, hay exorcistas y los gobiernos no hacen nada. La presidenta de Polonia es una peleadora de alto nivel que puede pelear contra los demonios. O sea, la exageración se vuelve uno de los pilares de la narrativa. ¿Y ahora qué mamada me van a sacar en el siguiente Tekken? Cuando el trasfondo
pues es muy trágico y es muy oscuro porque al final de cuentas es este duelo y este pleito familiar que ha llevado al mundo a casi al colapso varias, técnicamente casi 8 veces. Y eso es una tragedia que lo puedes poner en una historia de ciencia ficción como con los Skywalker o en la fantasía como es pues tú nombra cualquier imperio malvado. Y sin embargo, la exageración le da cierta vida a Tekken, le da un aire distinto. Es el mismo juego en donde puedes ver este duelo entre Jin y Kazama que dura como 6 rounds y luego irte a jugar el modo en donde la única manera de hacerle daño al oponente es pegándole una pelota gigante y estrellándosela. Y también ese arte de la exageración, antes el rey de eso era Mortal Kombat, porque era tan exagerado con los fatalities, con la violencia, con todo, pues que lo exagerado era lo exagerado, hasta que de repente se volvió más importante los cameos y intentaron hacer una historia como más realista, más sobria, más profunda con esto de viajes en el tiempo y un multiverso que no funcionó. O sea, las historias modernas de Mortal Kombat no son como las de Tekken. Y eso que la historia de Tekken 7 no es buena, la del 6 tampoco, pero del 1 al 5 tuvieron historias buenas. El 8 es un gran cierre a la saga Mishima. Pero como la exageración es parte del mundo, es así funciona el mundo, pueden poner lo que quieran y tú lo vas a entender. Es como, claro, obviamente esto iba a pasar. Es como si al final del 8 Jin y Kazuya se quedan sin el gen del diablo, pero si necesitan que regresen lo pueden poner de cualquier manera y es como, claro, porque así funciona este mundo. No es como en Mortal Kombat que, no, las reglas del viaje en el tiempo son claramente esto. En ese caso, ¿por qué pasó X en Mortal Kombat 1, que es tu tercer Mortal Kombat 1? ¿Por qué no pueden hacer esto? ¿Por qué no ta? Entre más reglas le intentes poner a la exageración, menos exagerado se vuelve, más torpe se convierte en algo más torpe. Y sí hemos perdido mucho el arte de la exageración en las historias actuales, porque todo tiene que ser realista, todo tiene que estar grounded, especialmente si se quieren tomar en serio, tienen que estar como basadas en algo realista, tienen que tener como esta sensación de que es algo que podría suceder en la vida real. Y cuando viene algo que tan no podría suceder en la vida real, o algo que es tan único de ese mundo, Everything Everywhere All at Once, el propio Barbie, todo eso, que esas exageraciones son con lo que te quedas y el trasfondo es lo que les da el matiz realista. No buscan hacerlo realista, buscan hacerlo entretenido y el realismo está en lo de atrás. Y sí lo hemos perdido. Y de lo segundo que quiero hablar, ahorita que lo mencioné, es el inicio y el fin. Cómo, o sea, el primer golpe y el último golpe de la historia. ¿Por qué son los dos más importantes y cómo logran hacer que funcionen? O cómo yo, como escritor, he encontrado las maneras que a mí me gusta escribir tanto un inicio como un fin. Muchos les van a decir, o sea, si quieren escribir muchas de las lecciones es inicia por el final y trabaja hacia atrás. Eso funciona en la etapa de planeación porque si tienes un final claro, un final al que quieres ir, puedes poner foreshadowing, puedes poner giros de tuerca, todo está funcionando hacia ese final. Ese es el camino que tienes que seguir, esa es la senda. Y puedes, eventualmente, pues vas a tener el reflejo de el inicio con el fin. O vas a tener escenas que se repiten con distinto contexto, algo llamado bookends, que ahorita no tenemos de lo que hablar porque no es de lo que estamos hablando. Pero ¿cómo creas eso? ¿Cómo escribes un buen final que se refleje en un buen inicio? La respuesta de siempre, que ya han de estar cansados de oírla, es, para escribir bien te tienes que sentar a escribir, punto. Pero un buen final es contundente. Un buen final, hay dos buenos finales. Para mi gusto hay dos maneras de hacer un buen final. Un buen final que cierra todo lo que se planteó, o un buen final que cierra de manera contundente, de que cierra de tal manera que el lector puede extrapolar o interpolar, bla, 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 qué sucedió de lo que no leyó.
Es decir, una historia que termina en el denouement o una historia que termina justo en el clímax, justo después del clímax. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Una historia que intenta cerrarlo todo es mejor porque no deja cabos sueltos, pero se puede alargar. Véanse El Retorno del Rey. Es una de la trilogía del Señor de los Anillos, es mi película favorita. Pero todos los que se quejan de que es que el final dura mucho, tiene sentido. ¿Por qué? Porque te ponen 5 finales. Están el final del anillo, está el final de Aragorn, es el final de la comarca, está el final de Frodo, está el final de Sam. Son los 5 finales de la película, uno después del otro, del otro, del otro, del otro. Funcionan porque son, porque son, es la historia y pues son las atadas de cabo que necesitaba la historia. Es el desenlace, es, ya destruyeron el anillo, ya nos están mostrando cómo el mundo sugirió, qué les pasó a los personajes, todo eso. Esas historias secundarias que nos estaban planteando o que se habían planteado desde un inicio, te las cierran. Y por eso funciona. Porque cerró, la historia principal cerró bien, lo demás es nada más adorno. El final del Señor de los Anillos es la destrucción del anillo y la boda de Aragorn y Arwen. Ahí se pudo haber terminado la película y nadie se hubiera quejado. Pero por adaptación y porque está la historia y porque da un poquito más, también te ponen, pues sí, se casó Aragorn, pero ¿qué pasó con la comarca? Pero ¿qué pasó con Frodo? ¿Qué pasó con Sam? Cosas que la audiencia se pudo haber preguntado, pero aún estaba satisfecha por el final, que hubiera estado satisfecha por un final básico, te lo quisieron contar. Y funcionó tan bien, pues que se ganaron 11 Óscares. Todos a los que estuvo nominados, todo se ganó. Y ahí estamos en una regla que se me olvidó mencionar, que es la trama principal es la que se tiene que cerrar. Lo que planeas al inicio con tus personajes principales y el conflicto principal, ese se tiene que cerrar, ese se tiene que solucionar a la de a huevo. Es el fin. Lo demás, si tú lo quieres poner, adorna eso y lo redondea, pero si tu final principal no está concluso, no tienes un final de tu historia. No tienes un final de esa trama, es un final malo, es un final que no resuelve nada, que hace que sentir que, pues, ¿para qué me invertí emocionalmente en esto? ¿Por qué invertí tiempo en esto si no me lo contestas? Y el otro final es el que termina de manera contundente. Es un final más popular hoy en día y es un final que deja paso a secuelas. Es el final que... Los dos finales a mí me gustan. Tienen sus ventajas y desventajas, ahorita los vamos a ver. Un final contundente es, por ejemplo, Inception. Inception es un gran final contundente. ¿Por qué? Porque la primera trama se soluciona. Logran plantear la trama principal es, logran plantear la idea en la mente del otro, todo funciona y se logran escapar. Todo lo demás es inconsecuente. Perdón, pero eso no es un final contundente. That's on me. Un buen final contundente es claramente Star Wars Episodio 4. Episodio 4, ¿cuál es la trama principal? Detener la estrella de la muerte. Destrozan la estrella de la muerte, se escapan y les dan medallas, pero no ha terminado nada, el conflicto superior sigue, pero el conflicto principal se terminó. El conflicto principal de esta máquina por la que muchos dieron su vida por los planos, esta máquina que destrozaba planetas, se acabó, ya no existe, ganaron los buenos. Darth Vader sigue ahí, el emperador sigue ahí, aunque no lo sabíamos, la guerra continúa. Todo eso que además te fueron planteando que es parte del mundo, ahí sigue y se fueron planteando para episodio 5, episodio 6, etcétera, 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 etcétera. Es un muy buen final para algo primero porque si, aunque se siente que terminó y todo, le puedes jugar con las emociones del lector en terminarlo de una manera en donde ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? En cambio, si empiezas a responderle todo, es hasta aquí llegó y no pienso volver a tocar esto. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, ahora sí vamos a ponerlas en listita. Las ventajas de un final con denouement es respondes la mayoría de las cosas, dejas al lector con la sensación de que lo que inició lo terminó, todo lo demás ya es extra, es algo bonito y redondo. El problema es que si luego quieres añadir o luego se te ocurre una nueva idea, tienes que respetar lo que escribiste. Si se te ocurre algo mejor y lo empiezas a poner, estás retconeando lo que ya terminaste, es decir, estás
cambiando algo que ya está escrito y puedes o mejorarlo o empeorarlo. También tiene la ventaja de que un final con denouement es mucho del control del autor de esto es lo que sucedió y no le dejas tanta interacción al público o a la audiencia, lo cual funciona porque es lo mío, esto es lo que está en piedra, pero no funciona porque es, ok, ya terminó, sí me voy a quedar un poco redondeando con esto, pero hasta ahí terminó, ya no puedo seguirle más. Es como nadie se preguntó qué sigue después del anillo en la Tierra Media porque nadie se le ocurrió. Pero en cambio, Good Omens, el propio Star Wars es, ok, ya terminaron con la Estrella de la Muerte. ¿Qué más? O sea, ¿qué va a hacer Darth Vader? ¿Qué van a hacer con Darth Vader? ¿Qué van a hacer con el Emperador? ¿Qué van a hacer con todo esto? E involucras más a la audiencia. Esa es la gran ventaja, que involucras a la audiencia, la haces partícipe un poco y te permite seguir elaborando una historia o un mundo diegético al nivel que tú quieras llegar. Corres el riesgo, el gran riesgo, de que lo que siga no está a la altura de lo que vi, de lo que estuvo. Es decir, corres el riesgo de que hayas hecho algo tan fuerte en un inicio que si lo intentas seguir, cada vez vas empeorando. Como Duna. Tienes la trilogía de Paul Atreides con ciertas cosas que no quedan muy bien y luego haces la historia del hijo y la historia del hijo arruina la propia historia del padre. Sí, la historia de Leto arruina la historia de Paul. Pero y ahí está el problema de dejar de un final tan contundente, no terminas una trama, pero dejas al mundo abierto. A mí me gusta dejar el mundo abierto, son las narrativas que a mí más me gustan porque me permiten a mí como audiencia crear cosas en ese mundo, crear personajes originales, crear historias alternas, fanfiction como ya vimos en la vez pasada, todo eso. Y el cómo lo creas o cómo creas estos dos finales es cómo abordas tu historia. Si es una and done, si es una historia en donde tú ya no puedes darle más, si es como solo quiero contar esto y quiero contar otra cosa completamente distinta, haz el denouement. Te recomiendo que hagas un denouement. Posiblemente lo peor que te puede pasar es que te acusen que tu final es muy lento o que tu final es demasiado largo. Tristemente también te pueden acusar tu historia de que pues solo léela hasta aquí porque lo demás no importa. Y nadie quiere lo que menos quieres que digan de tu historia es que algo no importa. También corres el riesgo de que si lo empiezas a cerrar todo, tu historia principal se pierde y terminas escribiendo otra cosa. Pero es recomendable para algo que no quieres hacerlo franquicia o que no tiene secuelas. O sea, que lo que tú escribiste no estás pensando lo de, puedo escribir esto y lo puedo continuar de tal y tal y tal y tal manera. Haz con denouement. Es lo más estable, es lo más tradicional. Si quieres dejar algo abierto, si quieres así dejar que el público piense en tu obra para bien, obviamente te recomiendo más el que lo dejas de tajo, en el que aquí está la historia principal, sí, vámonos. Pero si lo quieres escribir, ve escribiendo las razones de por qué va a terminar de esa manera desde antes. Las historias con un denouement tienen la ventaja de que lo puedes simplificar al punto en el que solo estás contando algo y se termina. Una historia con un cierre de tajo en donde dejas el mundo abierto, tienes que ponerle a la audiencia la razón por las cuales vas a dejar al mundo abierto. ¿Qué quedó fuera que no se solucionó en esta novela o en esta parte que puede regresar y causar más problemas? ¿Por qué no se pudo solucionar? ¿Por qué no les dio tiempo? ¿Por qué no describiste todo eso? La respuesta es porque no quiero escribir una historia de 1000 páginas. That's valid. Porque quiero hacer una trilogía. That's valid. Porque simplemente me gustó. That's valid. Por como estoy hablando, pueden pensar de que yo le veo más ventajas a este final que al otro. Y es cierto, yo personalmente le veo más ventajas a esto porque justamente son las historias que a mí me gustan. Son las historias que cierran arcos y te permiten continuarlo más adelante si así prefieres. El final es lo más importante de una historia. No hay que perder eso en cuenta. Es la audiencia o los lectores te pueden perdonar un inicio lento, pero jamás te van a perdonar un mal final. Y un mal final, como lo entendemos, no solucionas la trama principal. Y varias razones. No solucionas la trama principal. No le das un desarrollo de personaje lógico a tus personajes. Se siente apresurado. El final se siente que te lo sacaste del forro de las nalgas.
etcétera, 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 etcétera. Un final, un buen final, si inicias con el final, si quieres escribir una historia e inicias con el final, tiene que ser el momento en lo que todo lo principal que has planteado se solucione o cambie. El desarrollo de tus personajes se tiene que mostrar ahí. Si estás peleando contra un malo, tienes que poner la pelea final. Todas las decisiones que tienes que poner un final y luego explicar todas las decisiones que tomaron los personajes que los llevó a ese final. Que es realmente el oficio de escribir, el sentarte y el hacer las cosas, que las cosas funcionen. Y aún así, para mi gusto, es más fácil escribir el final que escribir un inicio. ¿Por qué? Porque un final es la conclusión. Yo soy una persona que en cuanto a historias pienso de manera muy lógica, de A va a llevar a B. Si no me gusta B, cambio A. Si A llega a C, ¿por qué llegó a C? ¿Dónde está B? Eso es como a mí me gusta ir explorando y viendo todo esto. Así que a mí se me simplifica, y por el tipo de finales que me gusta, se me simplifica terminar de manera contundente, dejando las cosas que se pueden explorar más adelante abiertas, pero terminando las cosas importantes. ¿Por qué a mí se me simplifica hacer el inicio? Porque el inicio es el primer gancho. El inicio, en una pelea de box, el primero que mete el golpe tiene la ventaja psicológica porque es el que hizo daño, es el que metió el golpe. Un inicio es ese golpe que entra y marca la dinámica y marca la pauta del resto del combate, del resto de la historia. ¿Y por qué? Espérenme, tengo que prender algo. ¿Y por qué a mí se me complica? Justamente por el simple hecho de que a mí me gusta un final contundente, me gusta que el final y que el inicio, aunque tengan una relación tenue, que tengan una relación que muestre, que el final, como la conclusión de un ensayo o una tesina, muestre la premisa o la tesis que se marcó en los primeros párrafos. Y para mí me gusta que una historia tenga un primer párrafo muy fuerte, un primer párrafo que encapsule de qué va la historia, que te diga los tramas de la historia, que básicamente te diga qué va a pasar en la historia sin que te des cuenta el cómo va a pasar. Que te diga, esa historia se va a tratar de tal, el cómo lo voy a tratar y el cómo lo voy a contar y el cómo va a terminar, ya depende de ti descubrirlo. Y yo soy mucho de la escuela de Terry Pratchett. Él, famosamente, escribía una novela, la pulía y lo último que él escribía era cómo iniciaba. ¿Por qué? Porque a él le gustaba, especialmente muchas novelas de mundo disco, básicamente voy a parafrasear. Él decía, una de las verdades incorregibles o inviolables en este mundo es tal, 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 tal y tal. Y justamente te pasaba toda una historia mostrándote cómo esas verdades se rompían, las leyes mágicas se rompían, cómo todo esto pasaba. Cómo justamente lo que te decían, esto es imposible que pase, pasaba. Y él lo hacía, o él lo lograba hacer así, porque una vez que ya tenía contada la historia, ya que tenía el tema bien definido, ya que tenía todo bien elaborado, él se podía dar el paso atrás y decir, la historia va a tratar de esto. Y te lo ponía en tu cara. Y eso es uno de las escuelas a las que yo, pues, me inscribo. Que yo escribo primero todo, lo edito, lo trabajo, hasta el momento en el que si me preguntas algo de mi mundo te lo puedo decir de memoria. Y luego ahí voy al inicio, me esfuerzo en hacer un inicio de, a ver, este es mi personaje principal, esta es la trama principal. ¿De qué tratan de esto? Perfecto. ¡Pam! Y ahí vamos. Por eso digo que es más difícil escribir un buen inicio. Porque tienes que enganchar a la audiencia, tienes básicamente que hacerles la promesa de la premisa, tienes que decirles qué va a pasar, tienes que contarles, que plantear todo lo que temáticamente vas a manejar en tu historia, sin que se sienta que te los estás sentando y los estás explicando como a niños chiquitos con peras y manzanas. Un final sí puedes explicarlo con peras y manzanas porque es, ok, el final es que esto de esto iba a la historia. Y es como, ok, sí lo logré o no lo logré. Si escribes ese final y regresas te das cuenta que igual puedes cambiar cosas. Ahora sí que las dificultades de cada uno es, el inicio es una promesa y el fin es el cumplimiento de esa promesa. Y es más fácil cumplir una promesa que hacerla. Para mí. Que estoy seguro que muchos psicólogos que vean esto se van a dar un field trip y un picnic con esa frase.
Así que sí, de eso se trató el stream, de la exageración y de los fines y de los inicios. A mí como que se me complica más o cómo veo un final o cómo veo un inicio. Los veo el martes para hablar de no sé qué sé yo. Igual hablamos más de videojuegos, igual hablamos más de cine, de lo que se me ocurra. Tomen agüita y sean buena gente. Soy Diego y esto fueron Crónicas de un Debray Anunciado.